Lo sé, muchos saben lo brutal que fue el terremoto del 85 en México. Pero como hay muchos videos de eso, no hablaré tanto de ello. Y sí, hubo bastantes bajas. Y pues en fin, hablaremos de los lugares que una vez fueron de mucha utilidad antes de esta tragedia. Y sí hay unos que después de varios sismos y terremotos se fueron destruyendo y cayendo. A día de hoy la mayoría son destruidos o abandonados. Incluso son otros edificios. Así que bueno, iniciemos. Pero antes le daré las gracias al canal de historias de terremotos, ya que saca información de ahí. Pero vamos. Edificio General Electric. Hoy en día luce con menos pisos. Fue construido en los años 40, siendo la compañía General Electric. Edificio Astland, siendo uno de los recordados. Pero eran dos edificios como las Torres Gemelas, cada uno con 9 pisos. El terremoto lo dejó desplomado. Este ya llevaba 50 años sobre la avenida Juárez. Hoy en día se lleva el centro comercial Parque Alameda en donde estaba este edificio. Este, por cierto, sufrió daños en el 1979 por un terremoto. Hotel Regis, hotel ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, desapareció a los daños pasados en el terremoto del 85. Este contaba con un letrero muy llamativo con su nombre, siendo construido desde el 1908 hasta el 1910. Al principio se decidió que fuera una de las instalaciones del diario El Imparcial, pero a consecuencias del terremoto del 1911, se afectó mucho y se remodeló para hacer el hotel, siendo el Hotel Berry, pero se vendió por la decena trágica del 13. Entre más me la mamás, más me crece. Y fue el Hotel Reed, solo por un año, ya que al caer Victoriana Huerta, se vendió y se llamó como lo conocemos en el 85, como el Hotel Regis, siendo inaugurado el 15 de agosto del 1918. Lo curioso que este tenía un teatro llamado La Bombera para después ser el Cine Regis, un restaurante y el bar. Este lugar colapsó durante el terremoto, perdiendo su letrero, siendo demolido con dinamita y recogiendo los escombros para quedar un terreno plano y vacío. Hoy en día es la Plaza de la Solidaridad, acabando 71 años del mítico hotel. Pero recuerden que antes del Regis ya era hotel. Hotel de Carlo. Estando al frente del Monumento de la Revolución sufrió un colapso total, siendo que los niveles 6 y 7 estaban colapsados y comprometiendo la seguridad del resto de la estructura. Se dice que este edificio fue construido el mismo año del terremoto y por lo visto escasa información sí. Centro Médico Nacional siglo XXI del IMSS, antes Centro Médico, derrumbado parcialmente, pero se siguió usando como un centro médico. Bueno, de hecho también en el terremoto lo fue, pero hay algo oscuro que mencionaré más adelante. Hotel del Prado, operando desde los años 40, se derrumbó por la causa de este terremoto, siendo rescatado un mural de Diego Rivera que había en el vestíbulo, por lo cual se dio el nacimiento del Museo Mural Diego Rivera. Este, al igual que cualquier hotel famoso, tenía cine, alberca, pero también este contaba con establecimientos comerciales, salones como de los Candiles, y el mural rescatado llamado Un sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, Torre 4 del conjunto Pino Suárez. Era un complejo arquitectónico que duró una década. Este contaba con 20 pisos que eran oficinas del gobierno. Lástima que el terremoto lo derrumbó. En sí la Torre Sur colapsó con a la Torre D y los 3 restantes, siendo la A, B y C, fueron dañados. Edificio de la Procuraduría General de Justicia del DF en Niños Héroes, destacando que de sus restos quedaron cadáveres con signos de tortura en sus sótanos. También varios que fueron desaparecidos fueron encontrados aquí, todos amarrados, amordazados y con huellas de tortura. Por ahora esta institución fue desaparecida, pero sí que deja mucho misterio por detrás de este terremoto. Sin duda es uno de los misterios más raros antes de este terremoto. Televisa Chapultepec. Sí, el mismo nombre lo indica, el mismo edificio de grabaciones. Una antena de 10 toneladas cayó sobre este edificio, donde estaba la dirección de noticieros y las oficinas del Canal 5, siendo afectados los pisos 5 y 2, perdiéndose mucho contenido grabado. Edificio del periódico Cine Mundial. Se dice que este actualmente está abandonado y que es un lugar donde habitan los vagabundos y los ladrones. Edificio de la Secretaría del Trabajo, siendo un caso peligroso, quedando documentado el derrumbe de una parte del edificio. En el 85 era un hotel,
pero la Secretaría adquirió este edificio. Actualmente los daños ponen en riesgo 2 edificios colindantes. Hospital Juárez. Cayendo la torre de hospitalización, aquí se rescataron los llamados bebés milagro. Este caso fue el rescate de 16 bebés. Algunos de estos bebés se quedaron sin padres, pero la mayoría tiene un hogar actualmente. Edificios A1, B2 y C3 del Centro Urbano Benito Juárez. Los B1, B3, C1, C2 y C4 serían demolidos después para abrir el Jardín Ramón López Velarde. Al menos los edificios de aún siguen en pie. Se rescata un mural de Carlos Mérida. Uruapan e Insurgentes. Aquí se encontraba la Escuela de Computación Datamex. 72 cuerpos fueron encontrados en el sótano 3 días después de accidente. Edificio Nuevo León. Antiguo edificio de departamentos. Formando parte del conjunto urbano Nonalco-Tlatelolco. Antes digan que no hago estos videos por mi voz, porque ni siquiera podría pronunciar esos nombres. Formado por 3 secciones de 15 pisos cada uno. 2 rescatados y 1 destruido por el terremoto del 85. Siendo la tercera demolida por los daños sufridos. Cine Robles y de por sí ya estaba cerrado en el 79. Ahora por el terremoto le dará más daños. Quedando en abandono, y para el 94 fue demolido y en su lugar quedó la nueva sede del Senado de la República. Teatro Jorge Negrete. Siendo dañado por este terremoto. A inicios del 86 se empezó la restauración de este, siendo actualmente un foro dentro de la escena teatral. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Actualmente se ocupa el Parque Ignacio Chávez. Centro Nacional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCOP. Colapsando los últimos 4 niveles de los cuerpos B, también se incendió en este año. Tuvo varias reconstrucciones, pero a lo ocurrido del 2017, se queda abandonado y con posible derrumbe. Teatro Milán. Quedando desplomado, se quedaría abandonado hasta el 2011, que fue comprado y reconstruido. En marzo del 2014 fue reinaugurado. Cine Internacional. Derrumbado en el 85. Actualmente es el lugar del Jardín Dr. Ignacio Chávez. Cafetería Superleche. Siendo hundido. Con sus 5 niveles. Con 80 departamentos y 10 cuartos de azotea. Se dice que durante el terremoto explotaron tanques de gas aquí. Y también su restaurante. Incluso este trasfondo nos da para video. Dale apoyo para irlo. Ya que incluso después del terremoto se tienen muchas cosas raras. Sucursal de la Compañía de Luz y Fuerza del centro. Los pisos superiores tenían departamentos. Pero antes estaba el Cine Roma, el cual se vino abajo en el terremoto del 57. Televiteatros. Fue demolido por los daños y actualmente es el Centro Cultural Cuauhtémoc, que fue patrocinado por Telmex. Torre Anáhuac. Tuvo daños y se cambió la fachada. Pero fue reducido por el sismo y hoy en día es el Hotel Meridian. Edificio Atlas. Actualmente existe pero ahora muy recortado. HSTL. 27. Aquí se encontraba el reloj que se detuvo en el incidente del 85. Se le tomaron fotos a los restos de esta con los del Hotel Regis. Actualmente está la sede mexicana de Scientology. Instituto Nacional del Derecho de Autor. Aunque tuvo colapso parcial, se reconstruyó. Actualmente es la Dirección General de Juego y Sorteos. Coparmex. 28. El edificio de 8 pisos quedó reducido a 3. Edificio Internacional de Capitalización. Aún existe, pero recortado. Maquiladora Tami. Los pisos superiores se derrumbaron, edificio recortado. Edificio Jalisco. Se derrumba poco a poco. Edificio San Antonio. Demolición total. De los siguientes solo los mencionaré ya que no hay información de estos. O ya solo se reconstruyeron. Trataré de poner imagen en todos. Hospital General. Hotel Romano. Seguros México. Hotel Barcelona. Hotel Montreal. Mueblería Salinas y Rocha. Hotel Continental. Conalep Plantel Humboldt. Central Médico Quirúrgica. Si te preguntas que hubo una masacre peor que estas. Pues bueno, viene siendo unas densidades como las de Tepito, Peralvillo, La Morelos, Me guardé algo que al menos para mí es raro y turgio. Estadio de béisbol del IMSS. Era un estadio de béisbol. Sí. Mucho y todo, pero durante este terremoto sería ocupado como morgue.
para depositar miles de cadáveres después del terremoto del 85, que azotó a la ciudad para concentrarlos en un solo punto y permitir la posible identificación de los mismos. La mayor parte de los cadáveres no fueron identificados y fueron enviados a las enormes fosa común. Lo más turbio es que hay varios informes, que incluso dicen que la mayoría eran cuerpos irreconocibles o familias que nadie reclamaba, debido a que los velatorios estaban ocupados y los hospitales sobrevivientes llenos. Hoy en día es conocido como la Plaza Delta, pero a días de hoy hay demasiada actividad paranormal. Me gustaría ir. Ahora recuerda, si hay algo más feo que un cementerio está este lugar. Mínimo en un panteón hay por enfermedad y accidentes. Pero en el estadio eran solo de un terremoto brutal. Ahora amo los estadios al menos para mí, si viene siendo raro. Imagínese brutal cambio de partidos diarios de béisbol a un gran lugar donde guardar cadáveres. Y sabría Dios a quién le ocurrió la idea. No se mencionan que haya sufrido daños o antes o después del sismo. Así que me pregunto por qué lo hicieron plaza mi hermoso santuario de cadáveres o mi héroe de los no vivos. Bueno, hasta aquí el video. Recuerda que puedes apoyar este video compartiendo, dejando me gustas y suscribiéndote a mi canal. Este video sería genial que lo apoyes, ya que tardé mucho en hacerlo. También recuerda que con el apoyo seguiré haciendo este épico listado de cosas. Y si conoces más edificios destruidos por este terremoto, puedes dejarlo en la caja de comentarios. También, si llegamos a un apoyo favorable, haré el de los edificios destruidos por el terremoto de 2017 o más casos. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.